Porque la mayoría de las personas mayores parecen desvanecerse después de los 80. Porque la mayoría de las personas mayores parecen desvanecerse después de los 80. Incluso aquellos que eran lúcidos y estaban en buen estado hace apenas unos años, a menudo comienzan a declinar. La verdad es que la mayoría asume que lo que sucede después de los 80 tiene que ver puramente con la genética o la suerte, pero eso está lejos de ser la historia completa. En este video, vamos a examinar 5 razones inesperadas, a menudo pasadas por alto y rara vez mencionadas, que explican por qué muchos adultos mayores luchan por vivir mucho o mantenerse sanos después de los 80. No se trata de los sospechosos habituales como la dieta, el tabaquismo o el ejercicio. Son factores más profundos y sutiles que a menudo se escapan, incluso en personas que han hecho la mayoría de las cosas bien. Y la buena noticia es que, una vez que sabes cuáles son, puedes hacer algo al respecto. Así que, si alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente se interpone en el camino de la longevidad después de los 80 y cómo protegerte mientras aún tienes tiempo, quédate conmigo hasta el final de este video, porque estas 5 razones inesperadas podrían ayudarte a cambiar la forma en que envejeces antes de que sea demasiado tarde. Ahora, empecemos. 1. La pérdida de compromiso microsocial. Una de las primeras y más pasadas por alto razones por las que muchas personas mayores no viven mucho tiempo después de los 80 es la desaparición silenciosa de lo que los expertos llaman compromiso microsocial. No hablamos aquí de tus amistades profundas o reuniones familiares, que, por supuesto, siguen siendo importantes, sino de las interacciones pequeñas, aparentemente insignificantes, que solían llenar tu vida diaria sin que apenas te dieras cuenta. Piensa la frecuencia con la que saludabas al cartero, compartías un chiste rápido con el cajero del supermercado o asentías con la cabeza al vecino que paseaba a su perro al otro lado de la calle. Esos diminutos momentos de contacto no solo eran agradables, estaban regulando tu sistema nervioso, reforzando tu sentido de pertenencia y manteniendo el cableado social de tu cerebro activo y comprometido. Pero, después de los 80, muchos adultos mayores dejan de ir ellos mismos a la tienda, piden cosas en línea o piden ayuda a la familia. Dejan de charlar con extraños porque su audición ya no es lo que era, o simplemente dejan de caminar al aire libre porque el clima es demasiado frío o sus rodillas no se sienten estables. Y cuando esos pequeños puntos de contacto social comienzan a desvanecerse, también lo hace algo más: la vitalidad. Lo interesante es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que está sucediendo. Piensan que simplemente están simplificando la vida, pero lo que en realidad están haciendo es eliminar las interacciones sociales de bajo nivel que estimulan la función cerebral, elevan el estado de ánimo y le indican al cuerpo que todavía son parte del mundo vivo y cotidiano. No tiene por qué ser complicado. He conocido a hombres de 80 años que se mantuvieron lúcidos simplemente porque caminaban a la misma cafetería cada mañana, saludaban al mismo personal y asentían a las mismas 3 personas en la esquina. Ese tramo de conexión humana de 5 minutos no era solo una rutina, era el alma. Le daba forma a su día, los mantenía responsables, los hacía sentirse vistos. Y hay un costo biológico cuando esto desaparece. El cerebro responde a la soledad, tanto a la profunda como a la sutil, como un factor estresante. Cambia los niveles hormonales, aumenta la inflamación y debilita la inmunidad. Pero lo más importante, comienza a reducir las redes en el cerebro responsables de la memoria, la atención y la regulación emocional. En términos claros, te hace sentir mayor más rápido. Así que, si te has encontrado hablando menos con la gente durante el día, o si simplemente has dejado de salir a hacer pequeños recados, de iniciar conversaciones casuales o has comenzado a sentirte invisible en tu comunidad, es hora de revertir eso. Porque esos momentos de conexión, incluso los que parecen olvidables, le están diciendo silenciosamente a tu cerebro y a tu cuerpo: todavía importas, todavía eres parte de algo. Y ese mensaje es uno de los medicamentos más poderosos para mantenerse vivo, no solo en años, sino en espíritu. 2. Inactividad por exceso de precaución. Otra razón silenciosa por la que muchas personas no logran pasar de los 80 es algo que, a primera vista, parece sabiduría: ser cuidadoso. Pero existe una delgada línea entre ser cuidadoso y volverse excesivamente cauto, y una vez que se cruza esa línea, las consecuencias rara vez son inmediatas, pero siempre son acumulativas. A menudo comienza con buenas intenciones. Quizás te resbalaste una vez en las escaleras o casi perdiste el equilibrio en la acera, por lo que decides reducir tus paseos al aire libre. Dejas de agacharte para alcanzar estantes bajos o de subir al asiento trasero del coche. Te sientas más y permaneces sentado por más tiempo. Las personas a tu alrededor aplauden tu precaución. No te esfuerces, dicen, tómatelo con calma.
Y antes de que te des cuenta, has creado una vida segura, pero inmóvil. Pero aquí está lo que nadie menciona. Cuando el movimiento se detiene, también lo hace la fuerza, y no solo en tus piernas o brazos, sino en tu coordinación, tu equilibrio, tu estabilidad interna. Tu cuerpo no es como una máquina que descansa para mantenerse eficiente. Es más como un jardín que necesita ser cuidado, y cuando la actividad se reduce a un goteo, las cosas no se quedan igual, se debilitan. Uno de los primeros lugares donde esto se manifiesta es en el core, el tronco. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo importantes que son esos músculos profundos del tronco para todo. Estar de pie, caminar, levantar cosas, incluso levantarse de una silla. Si esos músculos no se usan, incluso durante unas pocas semanas, se encogen, y cuando se encogen, tu equilibrio se resiente, empiezas a tambalearte y el ciclo se profundiza. Conocí a un hombre llamado Walter, de 82 años, que dejó de dar sus paseos vespertinos después de resbalar una vez en un día lluvioso. No se rompió ningún hueso, solo fue un susto, pero ese susto fue suficiente. Pasó de caminar 1 kilómetro cada tarde a sentarse y ver televisión la mayoría de las noches. En 6 meses, perdió 10 libras de músculo, sus piernas se sentían como gelatina. Su médico le advirtió, pero el daño ya había comenzado. Walter no se detuvo porque estaba débil, se volvió débil porque se detuvo. Ahora, no estoy sugiriendo que ignores el riesgo real. Hay formas inteligentes de protegerte. Usar pasamanos, usar zapatos estables, despejar los caminos, incluso usar un bastón si te ayuda. Pero hay una diferencia entre manejar el riesgo y rendirse a él. Cuando el miedo dicta tus movimientos, el cuerpo comienza a olvidar cómo moverse del todo. Así que, si has notado que estás haciendo menos cosas, no porque físicamente no puedas, sino porque tienes miedo de lo que podría pasar, presta atención a eso. Pregúntate, ¿me estoy protegiendo o me estoy desvaneciendo lentamente? Porque mantenerse vivo después de los 80 no se trata solo de no caerse, se trata de seguir moviéndose, incluso si tienes que hacerlo con más cuidado, más lentamente, más deliberadamente. El movimiento es como el cuerpo recuerda que todavía es necesario. Es como tus sistemas se mantienen activos, como tu cerebro permanece alerta y como tu corazón sigue latiendo con propósito. Y si sigues viendo este vídeo y encuentras valiosos estos conocimientos, por favor, comenta 2 a continuación para hacerme saber que estás aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas y actives la campana para no perderte ningún vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Ahora, avancemos. 3 ciclos de sueño interrumpidos por exposición irregular a la luz. Hay un reloj silencioso dentro de tu cuerpo que no hace tic-tac, pero que rige casi todo: tu estado de ánimo, tu metabolismo, tu sistema inmunológico, incluso cómo se repara tu cerebro por la noche. Y después de los 80, este reloj interno, tu ritmo circadiano, se vuelve especialmente sensible. Una de las razones más importantes por las que se desajusta es la falta de luz durante el día y el exceso de luz por la noche. Puede que al principio no lo notes. Quizás hayas empezado a dormir un poco más durante el día, quedándote dormido al sol de la tarde, o quizás hayas dejado de salir con regularidad, especialmente en los meses más fríos. Podrías encender la televisión por la noche o dejar las luces encendidas hasta tarde mientras lees o ves una película. Cada uno de estos cambios puede parecer inofensivo, pero juntos confunden silenciosamente al cuerpo sobre cuándo se supone que debe estar alerta y cuándo debe descansar. El cuerpo depende de la luz natural para mantenerse en ritmo. La luz brillante de la mañana le dice a tu cerebro que es hora de despertar, de moverse, de enviar energía donde se necesita. Y la oscuridad de la noche señala la liberación de melatonina, esa suave hormona que te prepara para un sueño profundo y reparador. Pero cuando tus ojos no reciben suficiente luz natural durante el día, o cuando tus tardes están llenas de brillo artificial de pantallas o lámparas, tus señales internas se alteran. El resultado: podrías encontrar que te cuesta más conciliar el sueño o mantenerte dormido. Podrías despertarte sintiéndote aturdido, incluso después de 8 horas en la cama. Podrías notar que tu energía decae durante el día o que tu memoria se siente un poco más borrosa de lo normal. Y con el tiempo, esa interrupción del sueño afecta más que solo tu energía. Debilita tu función inmunológica, hace que tu estado de ánimo sea menos estable e incluso aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. También está el problema de la vitamina D, que el cuerpo produce naturalmente cuando tu piel se expone a la luz solar. Después de los 80, tu capacidad para sintetizar vitamina D a través de la piel disminuye,
lo que significa que la exposición regular al aire libre se vuelve aún más crítica. Sin ella, tus huesos, músculos y sistema inmunológico se resienten. Una vez hablé con una mujer llamada Ellen, de 84 años, que se sentía cada vez más cansada y desorientada. Sus análisis de sangre estaban bien, su dieta no había cambiado y no estaba tomando ningún medicamento nuevo. El punto de inflexión fue que su médico simplemente le recomendó que pasara 20 minutos cada mañana sentada junto a la ventana con las persianas bien abiertas y que apagara sus pantallas una hora antes de acostarse. En 2 semanas, su sueño mejoró, también su memoria y su estado de ánimo. No fue una nueva píldora, fue la luz. Así que, si has estado pasando la mayor parte del tiempo en interiores con las cortinas cerradas, o si tus noches están llenas de luz azul de un teléfono o televisor, es hora de cambiar. Intenta salir en la primera hora después de despertarte, aunque sea solo por unos minutos en tu porche. Deja que tus ojos y tu piel absorban la luz de la mañana. Por la noche, atenúa las luces, deja que tu cuerpo se prepare para relajarse. Estos ritmos suaves son más que comodidad, son supervivencia. Porque lo que mucha gente no se da cuenta es que el cuerpo no solo envejece por el desgaste, también envejece por la desorganización, por los sistemas que no están sincronizados. Y restaurar tus señales de luz, tu horario de sueño, tus ritmos diarios, así es como recuperas esa organización. Así es como le dices a tu cuerpo, incluso a los 85 años, seguimos en horario, seguimos en movimiento, seguimos aquí. 4. Supresión emocional por pérdida y aislamiento. Cuando muchas personas llegan a los 80, han soportado más pérdidas de las que la mayoría de los jóvenes pueden imaginar. Un cónyuge, un hermano, un amigo de toda la vida, a veces incluso un hijo. Y aunque el mundo exterior pueda ofrecer amablemente simpatía, rara vez se reconoce cuánto se acumulan esas pérdidas, no solo en la memoria, sino en el cuerpo. Lo que a menudo sucede después de los 80 no es solo pena, es supresión emocional. Es el hábito lento y silencioso de tragarse el dolor en lugar de expresarlo, de poner buena cara porque sientes que ya deberías estar acostumbrado a ello, o porque no queda nadie que realmente entienda la profundidad de lo que has perdido. Pero aquí está la verdad. El cuerpo no olvida. Cuando el dolor no se procesa, cuando no se habla, no se comparte, no se siente plenamente, no desaparece, se almacena. Y con el tiempo, ese peso emocional se vuelve físico. Comienza a afectar tu sistema inmunológico, tu digestión, tu sueño. Cambia tus hormonas. Pone tu sistema nervioso en un estado constante de tensión silenciosa. Y lo más difícil es que sucede en silencio. Por fuera, puedes parecer tranquilo, incluso podrías decir que estás bien. Pero si tus hombros se han vuelto un poco más pesados, si tu respiración es un poco más superficial, si tu chispa se ha atenuado lo suficiente como para que ya no te sientas como tú mismo, el dolor podría ser la razón, incluso si no has hablado de ello en años. Recuerdo a un hombre llamado George, de 86 años, que perdió a su esposa de 60 años. No lloró mucho, dijo que no era su estilo, dijo que estaba bien. Pero en un año, había perdido peso, dejó de ir al centro de mayores y empezó a tener problemas para dormir. No por enfermedad, sino porque su cuerpo llevaba una pena que nunca se le había permitido liberar. Verás, el dolor emocional no necesita ser dramático para ser dañino, y cuando se manifiesta en tu salud, la conexión no siempre es obvia. Lo que mantiene a la gente viva mucho más allá de los 80 a menudo no es solo la fuerza física, es la ventilación emocional. Es tener salidas seguras y abiertas para la tristeza, el miedo, la añoranza. Es poder decir, la extraño, o todavía estoy enojado, o me siento solo, y no ser juzgado por ello. Ese tipo de liberación es lo que permite que el corazón respire de nuevo, y cuando el corazón puede respirar, el cuerpo puede sanar. Por eso, las personas que viven mucho tienden a tener algún tipo de válvula de escape. Quizás sea un amigo de confianza, quizás sea un diario, quizás sea la fe o un grupo comunitario. O incluso un terapeuta que les ayude a desempacar las historias que han llevado durante décadas. Sea cual sea la forma, el principio es el mismo. Lo que se expresa puede transformarse, lo que se entierra, fermenta. Así que, si has estado reprimiendo algo, no porque quieras, sino porque no sabías dónde ponerlo, es hora de hacer espacio, no solo por el bien de tus emociones, sino por tu vida. Porque la verdad es que el corazón solo puede soportar tanto antes de empezar a cerrarse en silencio. Y si quieres llegar bien pasado los 80, no solo respirando, sino vivo, tienes que permitirte sentir también. Si sigues viendo este vídeo y encuentras valiosos estos conocimientos, por favor, comenta 4 a continuación para hacerme saber que estás aquí.
Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas y actives la campana para no perderte ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Ahora, avancemos. 5. La pérdida gradual del propósito diario. Una de las razones más invisibles por las que muchas personas no prosperan después de los 80 es la lenta erosión de algo que a menudo damos por sentado hasta que se va: el propósito diario. No un propósito de vida en algún sentido filosófico grandioso, sino el tipo simple, el que te hace levantarte de la cama por la mañana con algo que hacer, algún lugar a donde ir, alguien a quien ver. El propósito no tiene por qué ser dramático. Puede ser regar las plantas antes de que el sol caliente demasiado, alimentar al gato del vecindario que espera en tu puerta, escribir una carta a tu nieta o arreglar la bisagra de la puerta trasera. Pero cuando estas pequeñas rutinas comienzan a desaparecer, cuando las mañanas llegan sin razón para moverse y las tardes transcurren sin nada que valga la pena recordar, algo dentro comienza a apagarse silenciosamente. El cuerpo escucha a la mente, y cuando la mente ya no ve una razón para seguir adelante, el cuerpo la sigue. El apetito disminuye, el movimiento se ralentiza. Sin propósito, los sistemas que solían regular tu salud comienzan a silenciarse, no porque estén rotos, sino porque están esperando una razón para volver a activarse. Es fácil pasar esto por alto porque sucede gradualmente. Quizás tu partida semanal de bridge se canceló, quizás el grupo de la iglesia dejó de reunirse, quizás tu familia te visita con menos frecuencia o tu antiguo rol de voluntario terminó cuando te empezaron a doler las rodillas. Te dices a ti mismo que es normal, que es parte del envejecimiento, pero en el fondo puedes sentirlo. Los días se mezclan, cada uno más silencioso que el anterior. Una vez conocí a una mujer llamada Ruth, de 88 años, que parecía más viva que la mayoría de la gente con la mitad de su edad. No era rica, no gozaba de perfecta salud y no estaba rodeada de una gran familia. Pero tenía una cosa que nunca la abandonó: la rutina. Todos los lunes escribía postales a los enfermos de su iglesia. Todos los jueves hacía sopa y la congelaba para un refugio local. Todos los días se sentaba en su ventana alrededor de las 4 de la tarde para ver a los niños del vecindario regresar a casa de la escuela. Conocía sus nombres, los saludaba y ellos le devolvían el saludo. No era algo glamoroso, pero le daba textura a sus días, le daba ritmo a su corazón, le daba continuidad a su vida. Y ese es el secreto que nadie te cuenta. El cuerpo se mantiene vivo mientras cree que es necesario. El propósito, incluso el más pequeño, es como el combustible. Le dice a tus células que sigan reparando, a tus órganos que sigan funcionando, a tu cerebro que siga aprendiendo. Cuando pierdes esa sensación de relevancia, cuando sientes que tu presencia ya no importa a nadie ni a nada, la llama empieza a atenuarse. Por eso, las personas que viven más allá de los 80 con gracia y vitalidad suelen tener algo que ancla su día. Puede ser un jardín, una mascota, un diario, un ritual, una llamada telefónica, una simple oración matutina. Lo que importa no es la magnitud, sino la consistencia. Es saber que, al abrir los ojos por la mañana, hay una razón para levantarse. Así que, si te has sentido un poco a la deriva, como si tus días hubieran perdido forma o significado, no lo ignores. Eso no es solo tristeza, es una señal. Tu cuerpo está pidiendo ritmo de nuevo, estructura, conexión, propósito. Porque al final del día, la longevidad no se trata solo de que el corazón lata, se trata de que el corazón quiera latir. Y ese deseo silencioso de seguir adelante, de mantenerse conectado, de seguir importando, eso es lo que lleva a las personas más allá de los 80 y a vidas que aún se sienten plenas. Reflexiones finales. Al llegar al final de este vídeo, quiero dejarte con una verdad sencilla pero poderosa. La mayoría de las personas no se apagan después de los 80 debido a un solo momento. No es un diagnóstico, una caída o un cumpleaños lo que de repente lo cambia todo. Es el lento y silencioso desvanecimiento de hábitos, ritmos y razones para mantenerse comprometido. Y a menudo, esos cambios son tan sutiles, tan graduales, que no te das cuenta de lo que está sucediendo hasta que algo dentro se siente más tenue de lo que solía. Pero la buena noticia es esta: así como estos cambios ocurren lentamente, también pueden revertirse lentamente. Un paseo al aire libre, una conversación adicional con alguien en la tienda, un pequeño estiramiento por la mañana, una cosa que hagas hoy no porque tengas que hacerlo, sino porque aporta estructura, conexión o significado. Así es como empiezas a cambiar las cosas. Así que, piensa en las 5 razones inesperadas que hemos cubierto. ¿Cuál te sorprendió más? ¿Cuál te resultó incómodamente familiar? Y lo más importante, ¿en cuál estás dispuesto a actuar, aunque sea de una manera pequeña, a partir de hoy?
Porque la verdad es que tienes más poder del que crees, no para detener el envejecimiento, sino para cambiar la forma en que envejeces. Y si estás dispuesto a mantenerte atento a los cambios silenciosos, si estás dispuesto a proteger tus ritmos, tu propósito y a permitirte sentir lo que necesitas ser sentido, entonces hay una buena probabilidad de que no solo llegues a los 80, sino que vivas más allá de ellos, plena y profundamente, a tu manera. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encantaría saber de ti. Deja un comentario a continuación y comparte una cosa que hayas aprendido hoy y cómo planeas usarla en tu vida. Tus pensamientos son importantes para nosotros, así que no dudes en compartirlos. Leer tus comentarios nos da una gran motivación y aliento. Si disfrutaste este vídeo y lo encontraste útil, por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Gracias por ver y esperamos verte en el próximo video.